Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos con los diagramas de flujo. Específicamente estaremos hablando de los ciclos que podemos realizar en la programación estructurada y por el momento hemos estado utilizando la herramienta Flowboarding para ejecutar estos diagramas de flujo. Entonces lo primero que necesitamos saber si vamos a ver ciclos es qué es un ciclo, ¿no? Y un ciclo va a ser una serie de pasos que siempre se realizan en el mismo orden y que se vuelven a repetir. Entonces siempre tenemos que se vuelve a repetir y a repetir. Tenemos el típico ciclo del agua, donde tenemos una condensación del agua, llueve, se evapora, se vuelve a condensar y así sucesivamente. Entonces tenemos un ciclo que en realidad es infinito. Sin embargo, en la programación estructurada todo tiene un inicio y un final. Entonces el que sea infinito pues no es posible y necesitamos una condición que nos diga que ya para nuestro ciclo, ¿no? Por ejemplo, acá la condición podría ser que si desaparece el sol, entonces ya no hay evaporación y entonces el ciclo se rompe, ¿no? Entonces necesitamos tener un punto de partida y un punto de fin en la programación estructurada. Entonces, lo que necesitamos, bueno, lo que estaremos viendo van a ser tres ciclos básicamente. Haz para, haz mientras y repite hasta. Vamos a comenzar con estos dos porque son los más parecidos. Noten que en este primero hacemos una pregunta y luego ejecutamos todas nuestras acciones. Y aquí primero hacemos las acciones y luego hacemos la pregunta. Yo aquí suelo hacer la analogía con que en este primero pedimos permiso y luego actuamos. Y en este otro primero actuamos y después pedimos permiso o perdón según sea el caso, ¿no? Entonces depende de en qué momento hacemos la pregunta básicamente. Y por ello vamos a comenzar con estos dos que son muy parecidos. En haz mientras lo que tenemos es una condición que esperamos sea verdadera y mientras esta condición sea verdadera voy a ejecutar un bloque de código y vuelvo a repetirlo y así sucesivamente. Y si no, bueno, pues me estaría saliendo yo de mi ciclo. Esta es la forma correcta de ponerlo en la programación estructurada si estamos hablando de los componentes del diagrama de flujo originales, ¿no? Estos son los dibujos, las figuras que representan a este ciclo. Sin embargo, no, estaremos utilizando Flowboarding y bueno, no tiene esta representación precisamente. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, supongan que yo tengo una deuda inicial y mensualmente se carga un 9% a esa deuda. Y entonces cada mes el banco me pregunta si voy a liquidar la deuda y si la liquido, pues me quedo en cero. Y si no liquido la deuda, en realidad pues estaría aumentando 9% más la deuda el siguiente mes. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a elaborar nuestro diagrama de flujo en Flowboarding. Ok, entonces lo que voy a necesitar primero es declarar mis variables. Decíamos que lo que necesitábamos era saber si el usuario, bueno, primero la deuda como tal, íbamos a tener una deuda, vamos a ponerla como un real como tal. Y voy a inicializar ahorita nada más por ponerle ya un valor. Voy a decir que mi deuda inicial es de 100 pesos, ¿no? Bien se la podría pedir al usuario sin ningún problema. Y voy a necesitar otra variable que en este caso es donde voy a guardar si ya pagó o no piensa pagar la persona. La voy a poner como un booleano como tal. Entonces tengo mi deuda que inicialmente vale 100 y mi booleano donde decido si voy a pagar o no y voy a inicializar ese pagar en falso. Ya que tengo esto, bueno, entonces la pura declaración de mis variables, vamos ahora sí a la parte del ciclo. Entonces doy clic sobre la flecha y noten que aquí tengo tres ciclos, los tres de los que ya más o menos hablábamos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el ciclo que estábamos viendo, ese se conoce como el ciclo mientras. Entonces voy a seleccionar mientras y noten que la estructura de este mientras es muy similar a la que veíamos hace un momento. Tenemos primero aquí que vamos a poner la condición y el ciclo que se repite y la condición y el proceso. Entonces la estructura es similar, si bien no tengo un triángulo como tal, tengo una estructura muy parecida. Y bueno, dentro en esta flecha que se está poniendo en naranja, ahí voy a poner el bloque de código que se va a realizar en caso de que la condición que yo tenga acá dentro en el mientras sea verdadera. Entonces la condición que voy a poner es que si pagar
sea diferente de true. Es decir, que el usuario, mientras el usuario no pague, o sea, que sea igual a false, también podría ser otra opción. Entonces aquí, mientras no pague, mientras no diga que sí va a pagar, entonces le voy a estar cobrando, ¿no? Voy a ir aumentando su deuda. Entonces, para aumentar su deuda, voy a decir que la deuda va a ser igual a un incremento del 0.9% más lo que ya de por sí debía. Y le voy a preguntar, bueno, nada más le voy a preguntar si quiere pagar. Entonces, sería buena idea que le pusiéramos que su deuda es y decirle cuánto es la deuda actualmente. Y decimos que su deuda es de tanto y que si quiere pagar, ¿no? Esa es nuestra pregunta como tal. Entonces vemos, le preguntamos ya si quiere pagar y bueno, vamos a esperar que el usuario ingrese si quiere pagar o no. Entonces lo que va a hacer es llenar nuestra variable de pagar como tal. Entonces así quedaría nuestro programa. Vamos a ejecutarlo para ver si todo ha quedado bien. Y nos dice que mi deuda ya es de 109 pesos. Noten que inicialmente mi deuda era 100, pero lo primero que hace es incrementar la deuda y después dice que si ya quiero pagar, ¿no? Entonces ya debo 109 pesos y yo le puedo poner si pago o no pago, le voy a decir que no. Entonces aumenta mi deuda, si le vuelvo a decir que no, vuelve a aumentar y así se va a estar repitiendo hasta que pague. Le voy a poner ahora que sí quiero pagar y entonces el programa ha terminado, ya no me está cobrando más si se dan cuenta. Vamos a hacer un cambio en este programa, un pequeño cambio. Supongan que en lugar de preguntarle al usuario si quiere pagar o no, lo que le vamos a decir es cuánto va a aportar, ¿no? Porque aquí tal vez tenía que pagar el 100% de la deuda y ahora lo que le vamos a dar oportunidad es que tal vez pague un adelanto nada más, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, nuestras condiciones estarían cambiando. De entrada, bueno, ya no tendríamos nuestra variable de pagar, porque pues ya no le vamos a preguntar si quiere o no pagar. Lo que sí vamos a tener va a ser una nueva variable donde vamos a tener el monto que va a pagar la persona, ¿no? También lo vamos a poner en reales, en real. Y entonces tenemos el monto que va a pagar. Mi condición estaría cambiando. En lugar de esperar que el usuario me ingrese si va a pagar o no va a pagar, me va a decir cuánto va a pagar, ¿no? Entonces este ciclo, ¿cuándo estaría terminando ahora? Ahora estaría terminando cuando ya no tuviera deuda. Es decir, que el ciclo se va a realizar mientras la deuda sea mayor a cero. Entonces, si la deuda es mayor a cero, esto quiere decir que le vuelvo a cobrar al usuario. Hago su incremento del 9% y aquí en lugar de decir que si quiere pagar, le voy a decir cuánto va a pagar, ¿no? Podría incluso ponerle cero, ¿no? Si no quiere pagar nada. Y aquí ya no tengo una variable que se llame pagar, se llama monto pagar. Y bueno, y si bien ya lo ingresó el monto a pagar, pues hay que descontárselo de la deuda, ¿no? Entonces vamos a decirle que su deuda va a disminuir según lo que haya pagado. Eso nada más es una resta. Noten que es muy similar la estructura al pasado, simplemente estamos haciendo un cambio aquí donde decimos que ahora estamos comparando que mientras tenga deuda es que vamos a realizar la operación pertinente. Entonces igual podemos ejecutarlo y será algo similar a lo que ya veníamos viendo. Entonces vamos a correrlo. Me dice que la deuda es de 109 pesos, que cuánto voy a pagar, no sé, tal vez pago la primera vez 50, como todavía sigo debiendo, tal vez la siguiente vez vuelvo a pagar 50, pero mi deuda todavía no se acaba porque pues, además va generando intereses, ¿no? Entonces tal vez pago hasta además 16 pesos por cerrarlo un poco, y entonces como mi deuda ya no es, ya excede los 0 pesos, bueno, más bien ya no tengo deuda como tal, entonces noten que mi programa ha terminado.
Vamos a ver el siguiente ciclo. Nuestro siguiente ciclo será el estar repitiendo hasta que esto se realice. Ya decíamos que este es un poco el contrario del que teníamos antes, ¿no? Entonces aquí tenemos que primero vamos a hacer el bloque de código y después estaremos haciendo la pregunta. En este caso vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo que teníamos y vamos a ver cómo estaría siendo su implementación. Entonces partimos de las mismas variables, tenemos una deuda que inicialmente está en 100 ahorita y tenemos lo que va a estar ingresando el usuario para pagar. Ahora seleccionamos, damos clic sobre la flecha como tal y vamos a seleccionar el bloque de hacer. Vean, acá sí aparece, es este bloque que tenemos aquí, hacer. Entonces voy a seleccionarlo y noten que ahora la estructura ha cambiado un poco, ha puesto un círculo en la parte superior y la condición está apareciendo acá abajo. Entonces aquí el flujo del programa es que va a venir por acá, va a hacer lo que esté en el bloque y después va a preguntar. Decíamos que será el de pedir disculpas o volver a preguntar para volver a hacerlo, ¿no? Entonces aquí ya se hace una vez y después pregunto si es que lo quería hacer como tal, ¿no? Entonces vamos a poner las mismas operaciones que teníamos dentro. Primero vamos a poner nuestra condición y la condición es la misma, que la deuda, el ciclo se va a realizar mientras la deuda sea mayor a 0. Y bueno, lo que tendríamos aquí serían nuestras operaciones. Voy a completarlo. Así queda nuestro ciclo como tal. Viene el flujo del programa, nos incrementa la deuda, nos dice cuánto debemos y nos pregunta cuánto queremos pagar, lee el monto que vamos a pagar, lo descuenta de la deuda y vuelve a rectificar que la deuda sea mayor a 0. Si es mayor a 0, vuelve a realizarlo. Entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo se vería. En realidad debería de verse exactamente igual que el anterior hasta el momento. Y vean, aquí me dice que debo 109 pesos, digo que voy a pagar igual los 50 que habíamos puesto. Y tenemos un error, vamos a rectificar. Puse 2 veces deuda es igual a deuda, ya vieron. Entonces nada más hay que quitarlo de aquí. Ahí está, ahora sí debería de correr sin problemas. Entonces pagamos 50 pesos y después pagamos otros 50 pesos y al final los mismos 16. Noten que el programa se comporta hasta este momento igual. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de asignar que la deuda es igual a 0, digo que mi deuda inicialmente es 0, ¿no? O sea, la deuda la tenía en 100 y ahora le he pasado a 0 pesos. Si esto sucede, veamos qué sucede cuando corramos el programa. Me dice, debe 0 pesos. ¿Cuánto paga? O sea, me está diciendo que no debo, pero de todas formas que si quiero pagar algo, ¿no? Entonces le voy a poner que 0, no importa, ya terminé el programa porque no debía nada. Pero noten que aquí asume que debo algo. Se da cuenta que no, pero de todas formas me quiere cobrar, ¿no? Y en el caso anterior, si yo debía 0 pesos, no me iba a cobrar porque lo primero que hacía era rectificar que la deuda no fuera mayor a 0. En este caso, primero cobra y después pregunta si la deuda es mayor a 0. Entonces vamos a ver estos dos diagramas de flujo al mismo tiempo para poder compararlos. Entonces, del lado izquierdo tenemos el ciclo del while, donde, donde lo primero que tenemos es hacemos primero la pregunta, verificamos que la deuda sea mayor a 0 y en caso de que sea mayor a 0, entonces sí ya le cobro algo, ¿no? En este otro caso primero le cobro y después pregunto si tenía deuda. Entonces son las dos formas que tenemos de este ciclo que decíamos que se parece bastante, ¿no? Aquí primero pregunto y después veo si cobro o no cobro y de este lado primero le cobro y luego pregunto si debía algo, ¿no? Entonces son los dos que vamos a manejar, el while y el do while. Veamos el otro ciclo que teníamos. Bueno, aquí tenemos un poco de la implementación en C. El ciclo do while se implementa poniendo el do, abrimos llaves, cerramos llaves y ponemos nuestra condición como tal. El tercer ciclo que teníamos era el ciclo para. Entonces en este ciclo lo que tenemos es conocido como una repetición haz mientras. Entonces en este caso tenemos que para un valor inicial de una variable vamos a estar verificando que esa variable no llegue a un final, a un valor final, y esa verificación se hace en la condición. Eso permite que se ejecute un bloque de código y se realice una sentencia final.
Esta sentencia final suele ser el incremento de esta variable inicial. Entonces solemos utilizar el típico i como contador. Entonces decimos que tal vez i empieza en 1 o en 0. Verificamos tal vez que esa i no llegue a 5. Ejecutamos el código y ahora aumentamos la i y ahora i vale 1 y volvemos a empezar. Como el 1 sigue siendo menor a 5, lo vuelve a realizar y así sucesivamente hasta que se cumple esta condición. Entonces casi siempre utilizamos una variable auxiliar que va a ser nuestro contador como tal. Veamos un ejemplo en Flowboarding. Lo que vamos a ejemplificar va a ser una tabla de multiplicar, el despliegue de la tabla de multiplicar como tal. Veamos cómo se vería en Flowboarding esta tabla de multiplicar. Entonces una tabla de multiplicar tiene 3 valores. Si yo quiero la tabla de multiplicar del 1 es 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Entonces noten que digo 3 números. Si es la del 7, 7 por 1, 7. Entonces ponemos el 7, que va a ser de la tabla que estamos hablando, y entonces lo voy a declarar así, con ese nombre, va a ser la tabla de la que estamos hablando. El contador, que va a ser 7 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente, y donde vamos a guardar el resultado. Estos van a ser enteros, y voy a inicializar de una vez de qué tabla queremos, ¿no? Vamos a querer la de la tabla del 3. Bueno, bien podríamos preguntarle al usuario. Y vamos a ver el ciclo, que es el que nos interesa. Ahora vamos a utilizar el ciclo para, que es el que estamos viendo en este momento. Entonces aquí tenemos un para. Noten que la estructura es similar a la de un while. Primero hace la pregunta y después entra en las condiciones. Y en este para nos pide una variable. ¿Qué variable? En este caso nuestro contador, que es el que vamos a estar aumentando. Nuestra tabla va desde el 1 hasta el 10. La condición va a evaluar que este contador que empiece en 1 pueda llegar hasta el 10 con un incremento de 1, es decir, que va a valer primero 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así hasta llegar al valor final de 10. Son los parámetros que nos pide llenar en este caso. Entonces hemos puesto nuestras condiciones, nuestra condición. Noten cómo dice que lo que quiere es que el contador vaya desde 1 hasta 10 como tal. Y las operaciones como tal que estaríamos realizando, bueno, sería la multiplicación como tal, ¿no? El resultado va a ser igual a la tabla por el contador. Y pues vamos a imprimirlo. Vamos a decir que esa salida va a ser la tabla. Vamos a escribir el símbolo, la típica X de por. Después viene el contador. Es para escribirla nada más. El igual, nada más para que se vea bien como tal. Y el resultado. Entonces vamos a ejecutarlo. Es la tabla del 3 la que hemos puesto ahorita. Y entonces noten cómo me ha desplegado la tabla del 3 como tal. 3 por 1, 3, 3 por 2. Donde empezamos desde el 1 y seguimos hasta el último valor, en este caso el 10. Así estaríamos cerrando nuestros 3 ciclos en Flowboarding para que ustedes tengan este antecedente de cómo realizar el código en los diagramas de flujo utilizando Flowboarding.